social forense. Origen, desarrollo y retos en el Ecuador, experiencias latinoamericanas, donde agradecemos su presencia y el interés en este espacio de reflexión y diálogo. Antes de iniciar, agradecemos también a las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y a los invitados que nos acompañan el día de hoy. El objetivo de este foro es el generar un debate enriquecedor sobre el papel del trabajo social forense en la justicia ecuatoriana, aprendiendo de experiencias previas y explorando soluciones para los retos que aún existen. Como primer punto, tenemos la palabra de bienvenida a cargo de la doctora Daisy Valdivieso, subdecana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a este evento que nos reúne y nos ha convocado desde el 17 de julio y hoy 18 celebrando una gran fiesta que es el reunirnos con trabajadores sociales con proyección al trabajo social forense. Ha sido una experiencia maravillosa, una experiencia única. Saludamos a nuestras autoridades, al doctor Patricio Espinosa, a nuestro decano, el magíster Jorge Piedra y a sus demás autoridades. Saludamos a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes que están conectados y a nuestros ponentes que generosamente se han unido el día de hoy para trabajar con nosotros y abordar el tema del trabajo social forense en dos condiciones y en dos aspectos fundamentales que significan la vida del trabajo social forense y que hoy finalizan. La una, que tiene que ver con la política pública en cuanto se refiere al manejo de la política pública en Chile, con la doctora Jenny Ludwig. Y desde las perspectivas del trabajo social forense, un trabajo social forense que rompe em, el proceso regional para hablar también de un trabajo social global, un trabajo social situado y un trabajo social integral. Bienvenidos y bienvenidas a este foro. Esperamos que enriquezca nuestro conocimiento, que lo fortalezca y que también enriquezca el corazón del trabajo social forense. Lindo día para todos y todas y gracias por acompañarnos en este maravilloso conversatorio. Ahora bien, el foro se manejará de la siguiente forma. Como primer punto, introducción al tema por parte de la estudiante Romina Maldonado. Como segundo punto, el semblar de la panelista por parte del estudiante de quinto semestre de la carrera de Trabajo Social, uno por uno, antes de sus intervenciones, la cual tendrá una duración de 20 minutos. Tercer punto, la ronda de preguntas y respuestas con participación del público. Y como cuarto punto, es nuestro cierre del foro por parte del estudiante Cristian Irúa. Bueno, entendiendo los puntos mencionados, damos paso al estudiante Romina Maldonado, quien nos dará una breve introducción del tema. Bueno, antes que nada, bienvenidos al segundo día de nuestro foro sobre trabajo social forense, donde el día de ayer exploramos los fundamentos y principios del trabajo social dentro de nuestro país. Es entonces que el día de ayer profundizamos el origen, desarrollo y retos dentro de esta disciplina, así como las experiencias eh, que nos han inspirado y enriquecido como práctica. En este día esperamos conocer un poco más sobre la historia y evolución del trabajo social forense en el Ecuador y en las demás regiones en las demás regiones de Latinoamérica, además de identificar retos y desafíos que enfrentan el compartir y trasladar experiencias y buenas prácticas del trabajo social forense en diferentes países de Latinoamérica. Reflexionar sobre cómo podemos aplicar las lecciones aprendidas para mejorar nuestra práctica y apoyo a las personas y familias que servimos. Ahora bien, los objetivos que tenemos el día de hoy es ampliar nuestro conocimiento sobre el trabajo social forense en Ecuador y Latinoamérica, identificar oportunidades para mejorar nuestra práctica y apoyo a las personas y familias que servimos, fomentar la colaboración y el intercambio de experiencias entre profesionales y agencias. Ahora bien, recordando un poquito de lo que se vio el día de ayer,
Contamos con increíbles ponentes, participantes, quienes fueron Gustavo Villamarín, Andrés García, Juan Regalado, Daisy Valdivieso y nuestras compañeras Nadia Ríos, Anaí Carrillo y la presencia también del profe Henry Ayala. El día de ayer fue muy gratificante y nutridor todo el conocimiento que nos han impartido, desde cómo se originó el trabajo social forense, desde su etimología, la evolución, además de recordar un poco lo que hemos visto en clases, como los diferentes enfoques que tiene el trabajo social forense, como por ejemplo los derechos humanos, intergeneracionalidad, interseccionalidad, de género y muchas más. También vimos un poquito sobre el tema de castración química, que nos ponían a debate si esto era em, una opción de rehabilitación o de reserción dentro del campo de trabajo social. Y es así que el día de hoy contamos con ponentes increíbles que igual nos van a llenar de mucho conocimiento en diferentes ámbitos, en diferentes experticias y pues estamos muy gratos y gratas de tenerlos aquí. Muchas gracias. La justicia no es ciega, es más justa cuando tiene en cuenta el contexto social. Enrique Pastor Seyer. Nuestro primer panelista es el doctor Marco Chinchilla, quien será presentado. Disculpen, es el doctor Henry Ayala, quien será presentado por Michelle Falcón. Muy buenos días. Bueno, a continuación voy a leer un poco de la formación del docente Ayala. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en la carrera de Trabajo Social, eh, donde he impartido cátedras como Derechos Colectivos y Territorialidades, Democracia, Gobernanza y Buen Gobierno, Garantías de los Derechos Humanos, Derechos del Buen Vivir, Democracia e Interculturalidad. Además de esto, es asesor legal de la Universidad de Bienestar Universitario en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y he ejercido como funciones como revisor jurídico del Comité de Ética en Investigaciones Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador. Damos paso a la ponencia del docente. Está con cámara, Rodolfo. Listo. Listo. Muy buenas. Estamos ya. ¿Cómo están? Muy buenos días con todos y todas. Reciban un cordial saludo de quien les habla. Mi nombre es Henry Ayala, docente de esta carrera de trabajo social. Igualmente el agradecimiento muy especial para todas las personas que son partícipes y todas las personas que han puesto su granito de arena, su trabajo de hormiga para realizar este bonito foro. En especial a las estudiantes de quinto semestre, sí, de la materia de trabajo social forense y también a las personas que nos facilitaron ayer el espacio, como lo es el doctor Juan Ayala, como director de la oficina de posgrados de la Facultad de Medicina, y en esta ocasión a Bienestar de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, que nos ha facilitado el espacio en el cual nos encontramos hoy presentes. Bueno, como se trata, estamos hablando de los retos que enfrenta el trabajo social forense en la actualidad. Cabe destacar que ayer tuvimos a nuestros panelistas, en el cual se destacó la presencia y lo que comentaron las estudiantes Nadia Ríos, Anaí Carrillo, igualmente el doctor Juan Regalado, el doctor Gustavo Villamarín y el doctor Andrés García. Y también agradecemos a la doctora Daisy Valdivieso, quien es parte fundamental e importante como un referente en trabajo social forense aquí en el Ecuador.
Bueno, comienzo. Cuando estamos hablando de los retos que enfrenta el trabajo social, voy a hablar de los retos que enfrenta el trabajo social en la actualidad. El doctor Gustavo Villamarín nos había hablado ayer del tema de forense, el tema de foros, se hablaba de la plaza, de la deliberación pública, ¿no? Y cuando hablamos de forense, él nos supo manifestar que forense no solo estábamos hablando de medicina legal, no solo estamos hablando de ámbitos psicológicos, sino que también hablábamos del tema forense desde un punto de vista social, y es ahí donde entra el trabajo social y en esta ocasión el trabajo social forense. Les había explicado también el día de ayer que a nivel latinoamericano hace 5 años poco o nada se ha escuchado del trabajo social forense. Sin embargo, es algo que poco a poco ya está ganando territorio, ya que de las averiguaciones que hice, bueno, nosotros como Universidad Central del Ecuador tenemos nuestra maestría en trabajo social forense y también universidades de Argentina, de Uruguay y de Colombia ya han implementado estas maestrías en trabajo social forense e incluso ciertas especializaciones en este campo. Pero cuando hablábamos de los retos que enfrenta el trabajo social forense, el doctor Gustavo Villamarín nos explicaba ayer de los enfoques en los cuales versa este trabajo social forense. El enfoque de género, el enfoque intercultural, el enfoque relacionado a las personas en situación de movilidad, el enfoque enfocado a las personas y grupos de personas con vulnerabilidad, las personas privadas de libertad y el enfoque de derechos humanos en el cual yo me voy a basar. Obviamente son personas y grupos de personas con cierta vulnerabilidad, tal como lo establece el artículo 35 de la Constitución Política del Ecuador. Igualmente, cuando hablamos de derechos humanos, y como les dije, voy a hablar más del tema del enfoque de derechos humanos, tenemos normativa internacional, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los pactos internacionales de los derechos económicos, sociales y culturales y de los derechos civiles y políticos, cada uno pactos internacionales que están presentes desde 1966. Ahora igual, el reto que estamos afrontando como Ecuador en la actualidad es el tema de la promulgación de ciertas leyes que van en contra de estos derechos humanos, en contra de este enfoque de derechos humanos. Estoy hablando de la ley de inteligencia y la ley de integridad pública. Ley de inteligencia que más o menos está publicada en el registro oficial con fecha 11 de junio y la ley de integridad pública que se encuentra presente en nuestro registro oficial el 26 de junio. Acuérdense que el registro oficial es una institución nacional en la cual se publican todas las leyes que salen, las leyes que son modificadas o las leyes que de cierta manera dejan de estar vigentes. Entonces, entendemos que el registro oficial es una institución que se encarga de tener cierto registro en el ámbito legal en el cual nosotros como ecuatorianos y ecuatorianas nos funcionamos como sociedad. Vamos a hablar con el tema de la ley de inteligencia que se promulgó el 11 de junio del año presente, que de cierta manera está legalizando por así decirlo, el espionaje. Se está legalizando de que el Estado, no solo el Estado, sino que la Dirección Nacional de Inteligencia, que está compuesta por 7 subdirecciones, ¿sí? Bueno, 7 subdirecciones de inteligencia que van a estar presentes en el ámbito de rehabilitación social, en el ámbito de contratación pública, en el ámbito aduanero, en el ámbito del SRI y diversos ámbitos, incluido una dirección de inteligencia y contrainteligencia. Entonces, de cierta manera, esta ley, ¿qué es lo que está legalizando? Está legalizando que el Estado obtenga cualquier tipo de información, ¿sí? De todos nosotros, ¿sí? Información que va a ser recabada no por una orden judicial, simplemente con un informe de inteligencia. Entonces, aquí nosotros como futuros trabajadores sociales y también las personas y profesionales y expositores internacionales que nos están acompañando, aquí es el tema del análisis que ahora el Estado, sin orden judicial, de cierta manera ya va a poder recabar cualquier tipo de información. Igual cuando aquí también se habla de ley de inteligencia, se habla de que ahora sí pueden ingresar a nuestro domicilio sin una orden judicial. Y ahora van a ingresar a nuestro domicilio con un simple análisis que realice esta oficina de inteligencia. Entonces,
como trabajadores sociales y futuros trabajadores sociales, defensores de derechos humanos y como se mencionó ayer por parte de las estudiantes, que son los trabajadores y trabajadoras sociales, son las personas que dan voz a las que no tienen voz. Entonces, estamos hablando aquí que se está violentando derechos, cada vez nos estamos quedando con menos derechos y la importancia del trabajo social para hacer que estos derechos sean cumplidos y que no sean pisoteados, ¿no? Igualmente, cuando hablamos de la ley de inteligencia, se menciona que va a haber una coordinación interinstitucional en el cual va a haber todo tipo de cruce de información sin orden judicial, como ya les había explicado, y cierta información posiblemente también sea delicada o violente derechos humanos, o sea, confidencialidad, y se están también pasando por eso, por encima de ese temita. Esta ley se está pasando por encima de ciertos derechos. Igual ya vamos a ver qué va a pasar luego, qué posiblemente pase a futuro con esta ley. Voy a hablarles ahora del tema de la ley de integridad pública. Una ley de integridad pública que está presente en nuestra normativa internacional a partir del 26 de junio del año presente, en el cual de cierta manera también se está violentando ciertos artículos. Uno de ellos está hablando del tema de la estabilidad laboral. ¿Sí? El 70% de nuestros estudiantes pasan a conformar lo que es el tema de talento humano, lo que es a manejar nómina cuando ya son profesionales. Y por eso también es la importancia de que nuestros futuros profesionales se formen en temas de derecho laboral y en el tema de todo lo relacionado a nómina, ¿no? Y por eso también ellos afrontan y van a afrontar en un futuro este reto muy importante, ya que simplemente el tema de la estabilidad laboral sí va a verse un poquito sesgado, ya que va a haber evaluaciones periódicas. Antes se realizaba bueno, siempre se ha realizado observaciones periódicas, ¿no? Cuando estamos hablando del cumplimiento de los servidores públicos, estamos hablando del famoso derecho disciplinario, ¿sí? Que el Consejo de la Judicatura sí lo cumple con sus funcionarios. Sin embargo, a nivel ministerial y a lo que estamos y a nivel de la Ley Orgánica de Educación Superior, poco o nada se regula referente al tema de la estabilidad laboral y las futuras evaluaciones que se realicen al respecto. Entonces, ahí es un tema muy importante que nosotros también debemos recalcar y debemos estar muy pendientes como profesionales y futuros profesionales en trabajo social forense. Igualmente, algo muy importante es el tema de que ahora se juzgue a los adolescentes infractores como adultos mayores. Obviamente no se les está poniendo la misma pena. Sin embargo, se ha subido, se ha incrementado la pena que van a tener posiblemente estos adolescentes infractores. Sin embargo, hay que hacer un análisis muy puntual. Sabemos la realidad en la cual se encuentra nuestro Ecuador y que muchos de estos adolescentes infractores, la realización de estas actividades es un mecanismo para salir ellos de su realidad, de su situación social en la que se encuentran. Muchos de ellos no han accedido a la educación superior. Incluso hace un mes hubo un estudio en el cual se hizo un censo a toda la población carcelaria y el 96% de estas personas no han estado nunca o no han accedido nunca a la educación superior. Entonces, ese es el tema de que, ese es un tema que también nos debe quedar en nuestro sentir del que el 96% de la población carcelaria no ha accedido nunca a la educación superior, pero hay también que analizar el motivo por el cual ellos no accedieron. Posiblemente sea por el tema de las faltas de oportunidades, por el tema económico, por el tema de que en las provincias en donde ellos estudian no existe la educación pública. Entonces hay que hacer un análisis al respecto. Y sabemos y hablamos que cuando hablamos de adolescentes infractores, hablamos de que estas personas son muy manipulables por la edad que tienen, por la falta de maduración psicológica que tienen estas personas. Entonces, hay que hacer un análisis y como se dijo el día de ayer, la medida no es castigar, sino la medida también, hay medidas socioeconómicas, medidas que también vamos a atacar como trabajadores y trabajadoras sociales a la familia, ¿sí? También hay el tema de la implementación de políticas públicas que se deben realizar en estos barrios y mucho más en las provincias en donde estas personas son captadas por grupos irregulares o grupos criminales, como así se lo ha determinado en esta ley de integridad pública. Entonces, ese es el reto que afrontamos como trabajadores sociales. Bueno,
no soy trabajador social, pero soy parte de ellos como docente, me siento uno más de ellos y de ellas. Y esto es importante, el reto que como trabajadores sociales se va a afrontar ante estas particularidades, ¿sí? El tema de la defensa de los derechos, el tema de hacer que estos derechos sigan promoviéndose y mucho más desde nuestra valiosa profesión. Entonces, no me queda más que agradecerles a todos y todas, agradecer a las personas encargadas de todo este foro. Igual había olvidado y omitido la participación de los conferencistas internacionales, mencionándoles que la presencia de ustedes es muy importante y muy valiosa al respecto. No me queda más que decir que muchas gracias por la invitación y estamos aquí para las preguntas correspondientes que se harán luego de todas las exposiciones. Muchas gracias de mi parte. Muchas gracias al doctor Henry Ayala por su gran aporte en este foro. Como se comprender no es justificar, pero sí el primer paso para transformar. Listo, como siguiente punto, quisiéramos saber si tal vez alguno de los que están aquí en el foro presente tienen algunas preguntas o dudas sobre la exposición del doctor Henry Ayala. Pedimos a los coordinadores que nos envíen. Pedimos a las coordinadoras, por favor, que nos apoyen con este punto. Es como mirar la seguridad social. No sé si se está escuchando. Sí, cómo mirar la seguridad social desde el trabajo social forense y principalmente desde el trabajo social en general y desde el trabajo social forense, cuando estamos muy de acuerdo que las políticas de rehabilitación, las políticas socioeducativas tienen que ser la base que prime, además de las políticas del Estado, la política pública tiene que estar al servicio de lo que denominábamos ayer, que fue la base de un trabajo social que sentó raíces en lo forense, que es la previsión social. Desde la previsión social, este era un organismo que se encargaba justamente de prevenir, de prever las condiciones en las cuales se desarrollan y aquello que es fundamental en cuanto se refiere a derechos como la educación, la salud, las condiciones laborales a las cuales se enfrenta. ¿Qué hacer desde esta ley de seguridad social y cuáles serían los retos como trabajadores sociales en una condición crítica desde la expedición de esta ley? Podemos trabajarlas y avisorarlas dentro del país. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la pregunta, doctora. Sí, cuando hablamos nosotros de seguridad social, no solo hablamos del ámbito laboral, hablamos también de riesgos de trabajo, acceso a las medicinas, hablamos también del fondo de cesantías, también hablamos del Montepío y hablamos de un ámbito muy importante, el tema de la jubilación, como un derecho que tenemos todos y todas las personas al descanso, a una vejez digna, ya que nosotros hemos trabajado 30, 40 años, entonces se habla de una seguridad social. Constitucionalmente se habla de que de que la jubilación es un derecho universal. Sin embargo, por parte del órgano ejecutivo no se cumple con este precepto, ya que la jubilación actualmente no es universal. No es para todos y todas, simplemente es para las personas que trabajan bajo relación de dependencia o personas que aportan de manera voluntaria. Teníamos un país antes de mi ley, Argentina era el único país que respetaba este precepto de jubilación universal, en el cual todas las personas pasadas las 65 años, ya consideradas adultas mayores, tenían derecho a una jubilación
trabajen o no hayan trabajado. Esto pasaba con Argentina. Incluso en Argentina, una persona extranjera podía recibir jubilación siempre y cuando esta persona haya estado viviendo sus últimos 10 años en este país. Entonces, hablábamos de un país a nivel latinoamericano que respetaba este derecho a la jubilación universal. Sin embargo, vemos que las medidas económicas realizadas actualmente restituyen derechos. Cuando hablamos del tema de la jubilación, no se está hablando en ningún rato en la Ley de Integridad Pública nada respecto al tema de la jubilación, sino que se está hablando de los incrementos del nivel de la calidad de vida. Y esta es una fórmula que es copiada de muchos países en el cual se realiza un análisis de que se mejora la calidad de vida y porque la gente está viviendo muchos más años, se debe hacer un reajuste o se debe elevar el tiempo de jubilación para estas personas. Entonces, se está comenzando desde ahí y esos son los borradores, por así decirlo, en los cuales se nos va a exigir, por así decirlo, trabajar 5 años. Porque estamos hablando de que una persona puede acceder a la jubilación cuando tiene más de 65 años y haya aportado 40 años al Seguro Social, o cuando haya aportado 40 años al Seguro Social y haya trabajado desde cualquier edad, ¿no? Y acuérdense que aquí en el Ecuador, legalmente una persona puede firmar un contrato de trabajo a partir de los 15 años. Obviamente bajo regulaciones muy diferentes a la modalidad de trabajo normal. Esta persona debe trabajar 6 horas diarias y hasta 30 horas semanales. Entonces, una persona que aporte 40 años, desde los 15 años, estamos hablando que una persona se puede jubilar como mínimo a los 55 años. Sin embargo, nos damos cuenta que es mucho tiempo y que también, pero estamos hablando ahorita de las personas que trabajaron desde los 15 años. Pero muchos de estas personas acceden al trabajo a partir de los 30, 27 años y sumemos esa edad más 40 años, entonces sí se está incrementando este tiempo para nosotros poder acceder a la jubilación. Entonces, esa es la situación para todos los presentes. Obviamente las personas, ahorita nosotros pues, tenemos poco interés porque nos falta mucho tiempo para jubilarnos, pero las personas que están para allá, ahí es la situación. Y también quería terminar esto de que actualmente hay 9 solicitudes a la Corte Constitucional en el cual se está hablando de cierta inconstitucionalidad de los derechos presentes tanto en la ley de inteligencia como en la ley de integridad pública. Muchísimas gracias, doctor. Nuestro segundo panelista, el que vamos a presentar, es el doctor Marco Chinchilla, quien será presentado por Romina Maldonado. Vamos a confirmar primero nuestra presencia de Marcos. Le vemos el ya está conectado. De lo contrario, para señalarle que estamos esperándolo porque está un poco con confusión con la hora de Costa Rica. Sí, creo que ya se conectó. ¿Ya está conectado? Ya. Sí. Aquí estoy presente. Muchas gracias. Bienvenido sea. Espere para apagar el teléfono. Quisiera darle un saludo. Claro. Ya. Listo. Querido Marcos, mis estudiantes me han permitido dirigirme a ti. Es una emoción enorme tenerte aquí junto con nuestros amigos ponentes y amigas ponentes del día de hoy. Sabemos lo que amas el trabajo social, sabemos de tu compromiso y una historia de larga amistad y de generosa amistad con quien apenas te conoce. Siembras futuro en el trabajo social y siembras amigos en el continente. Gracias por estar con nosotros hoy. Le doy la palabra a mis estudiantes para que continúen con tu presentación. Muchísimas gracias, mi querido Marcos. Muy agradecido. Ahora bien, tenemos el agrado de presentar a nuestro siguiente ponente, quien es Marcos Chinchilla Montes. Él es, bueno, su formación académica tiene grado académico licenciado vinculado a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, especialista en trabajo social.
mientras que en su trayectoria laboral destaca investigador de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, con una amplia experiencia en la articulación de redes académicas de trabajo social en Latinoamérica. Ha sido colaborador activo en proyectos interinstitucionales juntos al Centro de Investigación en Estudios de la Mujer y el Instituto de Investigación en Educación. Desarrollo y fortalecimiento de la red de unidades de información especializadas, estudios sobre la participación ciudadana y gestión local en comunidades como Salitrillo y la península de Osa, evaluación del plan de mejoramiento de la carrera de trabajo social en la Universidad de Costa Rica, implementación de sistemas de monitoreo y evaluación con enfoque de género desde el Centro de Investigación de Estudios de la Mujer, mientras que en su producción académica tenemos autor de varios artículos. Así que bienvenido sea, muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Realmente me siento muy complacido por poder participar con ustedes el día de hoy en esta actividad. Especialmente un agradecimiento a Daisy por este esfuerzo que viene realizando académico de debate, pero también por darme este espacio para poder compartir con ustedes algunas breves ideas. Me dijeron que eran 10 minutos, entonces voy a tratar como de ceñirme a esos 10 minutos. Puede demorarse más, amigo. Bueno, me preparé por esa dirección, así que Gracias. tal vez no dure mucho, ¿verdad? Pero bueno, podríamos, si hay un espacio de preguntas o comentarios, pues también ahí con mucho gusto ampliar algunas ideas. Em, Daisy me hablaba de pensar un poco en esos desafíos al trabajo social latinoamericano. Y voy a ponerme el cronómetro, que a veces hablo mucho. En esos desafíos al trabajo social latinoamericano, y yo reflexionaba en estos días de que esos desafíos han venido variando desde que yo era estudiante hasta este momento. Y recuerdo una oportunidad, comenzando mi carrera docente, que yo le comentaba a una profesora, a una compañera de oficina, que había participado en un congreso de trabajo social donde se debatía el tema de la identidad profesional. Y ella me decía, ay, pero Marcos, si ya eso nosotros lo hablamos mucho en los años 70 y 80. Y yo le decía, sí, lo hablaron ustedes, lo hablaron ustedes, pero esta generación no lo ha hablado. Esta generación no lo ha hablado. Y es importante que nosotros también pues lo debatamos a la luz de esas nuevas condiciones. Entonces, si lo vemos con calma en este momento, tenemos desafíos que son totalmente diferentes a los de hace 50 años, a los de hace 100 años, en los momentos en que justamente se fundó la carrera de trabajo social en Chile, y por ejemplo a los de hace 15 años. Entonces, sobre eso yo quisiera, digamos, como plantear cuatro o cinco elementos que me parece que son como vitales para que ustedes los tengan muy, muy presentes. El primero, que creo que es un desafío trascendental, lo relaciono con un tema de formación académica. ¿Por qué? Porque yo he venido viendo que en los últimos años en América Latina nos estamos enfrentando a un profundo debilitamiento de la formación. La formación carece en muchos sentidos de una perspectiva humanista. Cuando han venido arribando estas tendencias neoliberales de una formación en muchas carreras, donde se incluye trabajo social, que tiene que durar 3 años, 4 años máximo, prepararnos para el mercado laboral, se prescinde de una perspectiva humanista. Se prescinde de pensar qué sociedad queremos y qué aporte le damos a esa sociedad. Entonces yo en ese sentido quiero ser como muy crítico que la perspectiva humanista que cosechamos tan fuertemente con la reforma de Córdoba y que tenemos hasta presente no puede perderse y que más bien tenemos que tratar de profundizar. Quizás las generaciones más jóvenes lo han visto más que yo, pero es impresionante cómo en las redes sociales sale una gran cantidad de memes que más bien simplifican y ridiculizan lo que es el trabajo social. Yo eso lo llamo una suerte de chabacanización del trabajo social, ¿verdad? Entonces aquí esto también nos llama a que el trabajo social
en el plano formativo, tiene que tener una comprensión de totalidad, o sea, de mirar el todo, de saber qué está, de intentar hacer el esfuerzo, de saber qué está ocurriendo en esta realidad compleja, que no se limita a una región, que no se limita a un país, que no se limita a un continente y que también pues tiene que ver con toda una situación planetaria, pero también muy importante no dejarlo de vista, que se enmarca en un contexto societal capitalista, porque eso nos da otros nortes y nos da también una comprensión diferente de la sociedad en la cual estamos viviendo y justamente las contradicciones en las cuales estamos viviendo. Entonces yo creo que este referente, y ahí voy a ser muy insistente, con una perspectiva teórica marxista que no es única, eso sí, ¿verdad? Tiene que permitirnos avanzar en una comprensión de totalidad de esta realidad que es compleja y que es contradictoria y que lamentablemente también nos trae una gran cantidad de condiciones de exclusión social. Junto a esto también me parece que es tremendamente relevante en ese desafío vinculado con la formación el tema de la densidad y el debate teórico. Posteriormente a la pandemia, el estudiantado no quiere leer. El estudiantado quiere resúmenes muy cortos de la teoría. El estudiantado está agarrado con la teoría. Y esto no se vale. ¿Por qué? Porque justamente es la teoría la que le permite al trabajo social entender dónde es que está trabajando. Entender esas manifestaciones de la cuestión social, donde se relaciona cotidianamente, tanto de que es estudiante como desde su dimensión profesional. Justamente esta semana estamos celebrando acá en Costa Rica la Semana del Trabajador Social y a veces uno se impresiona por los comentarios un tanto simplistas de algunas colegas que ven manifestaciones concretas de un problema, cositas muy pequeñitas, pero tienden a obviar no solamente el todo, sino que también tienden a obviar cuáles son los elementos históricos que explican por qué nos comportamos así, por qué la sociedad reacciona de esa manera. Y voy a profundizar un poquitito esto más al final, justamente con la dimensión de la administración de la justicia. Y un elemento final dentro de este punto de formación para mí también tiene que ver con una apuesta por un conocimiento crítico y una direccionalidad política. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos tipos de conocimiento, pero yo creo que tenemos que casarnos más con un conocimiento crítico, con un conocimiento que permita problematizar, que permita cuestionar por dónde es que estamos caminando, por dónde es que va esta realidad, un conocimiento que a veces nos haga vernos como gente incómoda, porque somos colegas que también cuestionamos una realidad social que es injusta y que es contradictoria. Y esto tiene que acompañarse también de una direccionalidad política. ¿A qué voy con esto? En buena parte, el trabajo social hasta los años 60, eh, una parte de los 70, se estuvo rigiendo por una lógica más del trabajo social clásico norteamericano, una perspectiva donde la realidad no se transformaba, no se cambiaba, y con la reconceptualización esto vino a cambiar. ¿Por qué? Porque con una perspectiva marxista, también en esta lógica filosófica, había claridad de que los seres humanos tenemos dos virtudes. Uno, que construimos la realidad social y dos, que podemos cambiarla. Y justamente esas posibilidades de cambio que abrazamos desde el trabajo social, desde los años mediados de los 60 hasta presente, a eso lo denominamos un proyecto ético político. ¿Qué sociedad queremos construir? Y desde nuestra intervención profesional, ¿hacia qué apostamos? Y apostamos, considero yo, hacia un proyecto político vinculado con los derechos humanos y con la emancipación humana. Uy, ya llevo 7 minutos, qué horror, y solo llevo un punto. El segundo elemento, como ya lo adelanté, también tiene que ver con un tema de la complejidad latinoamericana del trabajo social y de la cuestión social. Escuchaba al compañero que me antecedió hablando de Milei y de esta perspectiva fascista que implica el pensamiento de Milei, pero que también la tuvimos con Bolsonaro y la tenemos hoy en día aquí en Costa Rica con el presidente Chávez y la tenemos en El Salvador con Bukele y en Chile encontramos también algunas tendencias afines y bueno, en Ecuador también, ¿por qué no, verdad? Con la actual presidencia. Entonces, también, compañeras y compañeros, tenemos que entender que las complejidades de nuestro país se entienden y se explican
en complejidades también latinoamericanas. Y eso lo hemos venido describiendo como un resurgimiento del fascismo en toda América Latina. Y bueno, también tenemos un líder con esas características, como es el Donald Trump en Estados Unidos. Entonces, no podemos entender la realidad en nuestros países si también no entendemos complejidades mayores que justamente permiten entenderlo. Entonces, esto es para mí un elemento ahí muy importante, una apuesta, un desafío por una comprensión de la totalidad de nuestra América Latina. Pero también no tenemos procesos emancipatorios muy interesantes desde México, pasando por Chile, Colombia, Ecuador, donde procuramos más bien emanciparnos de esas lógicas fascistas, no fascistas, y donde buscamos también una apuesta por sociedades mejores, sociedades justas, inclusivas, ¿verdad? Aquí también quiero, digamos, como un tercer elemento de desafío, que yo sé que también en el caso de Ecuador ya la está marcando, inclusive antes que Costa Rica, tiene que ver con el tema de de la empleabilidad y la precarización laboral. Por el solo hecho de ser profesionales, de las ciencias sociales y egresados de universidades, en muchas ocasiones pensamos que nosotras no somos trabajadoras, sino que somos como una especie de clase privilegiada que vive una especie de éter y que no experimenta las grandes contradicciones del empleo que viven los trabajadores con menos niveles de estudios que nosotros. Pero lo cierto es que si nos ponemos a prestarle atención a la situación de América Latina, vivimos esas situaciones también de precarización en el empleo y también de empleabilidad. O sea, hay gente que no encuentra trabajo o gente que lo encuentra en condiciones de mucha precarización. Yo creo que Chile es uno de los casos más graves, donde hay una gran cantidad de colegas desempleadas, donde hay una gran cantidad de universidades que uno dice, ¿será eso lo que el mercado laboral requiere? Pero lo estamos encontrando por toda América Latina. En Colombia hay una gran cantidad de colegas que no encuentran trabajo, en Perú también, en Costa Rica el desempleo a nivel de trabajo social ronda el 19%, mientras que el desempleo a nivel nacional en general ronda al 8%. O sea, en otras palabras, lo duplicamos y yo creo que dentro de muy tiempo, en muy poco tiempo lo vamos a triplicar. Entonces esto nos obliga a replantearnos el tema de los escenarios laborales, pero también de cómo ha sido achicado el Estado, la urgencia que tenemos por seguir presionando porque el Estado asuma su responsabilidad social. Creo que eso es clave, pero también cómo hacemos para conectar dos mundos que a veces pareciera que son muy diferentes. El mundo de la academia y el mundo profesional. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos casos la academia forma en una especie como de universo paralelo a lo que es la realidad social, donde a veces pareciera que no hay contactos en. Con esto no quiero decir que el trabajo social tiene que responder plenamente a los intereses de mercado, porque eso es la situación opuesta a lo que quiero plantear. O es un poco lo que veo yo que ocurre en Perú. Un trabajo social que se está formando solamente para que el mercado esté feliz y esté contento. No, nosotros ocupamos un trabajo social que tenga una capacidad analítica, una capacidad propositiva, pero también una capacidad para atender esas demandas de mercado. Y para mí la demanda más importante es la de cumplir con los derechos humanos de la población. Y en ese plano, pues uno puede seguir las orientaciones de Nikos Pulanza o de la colega brasileña Marília Yamamoto en términos de la autonomía relativa que tiene el trabajo social para hacer muchas cuestiones que inclusive nuestros empleadores no nos están pidiendo. Pero ahí tenemos que entonces mm, hacer una suerte de contacto más profundo entre esos dos mundos, el académico y el mundo profesional. Y para mí un reto ya clave, antes de cerrar con el último, tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial. Hay gente que la está aplaudiendo de una manera amplísima, como si fuera el plus ultra, la gran maravilla, y yo lo veo con gran temor por dos razones. Ya yo estoy viendo una gran cantidad de estudiantes que utilizan la inteligencia artificial para absolutamente todo y lamentablemente no están pensando por su cuenta. Y ese no pensar por su cuenta, ese no saber programar por su cuenta, sino alegárselo a la inteligencia artificial, tiene dos inconvenientes. El primero es que no vamos a ser funcionales en los mercados laborales. Gente que utilice su cerebrito, gente que utilice sus capacidades intelectuales, no va a poder sustituir. Pero también cada vez que usamos la inteligencia artificial, increíblemente estamos entrenando a la inteligencia artificial
para que haga lo que nosotros queremos que haga. Eso es muy grave, ¿verdad? Y ya está ocurriendo, ya están apareciendo o ya hay algunos agentes de inteligencia artificial que se están encargando de hacer tareas concretas que antes hacíamos los seres humanos. Ya aquello de los supermercados que están automatizadas las cajas de pago, yo creo que ya eso no va a hacer nada, porque más bien los agentes de inteligencia artificial se van a encargar de hacer muchas, pero muchas cuestiones. Ya hemos visto en algunos lugares donde se le está delegando a las inteligencias artificiales vía robots que se encarguen de hacer las entrevistas a la población usuaria. Y eso, compañeros y compañeros, es muy delicado. Por eso insisto que tenemos que tener una apuesta por pensar, por hacer nuestros trabajos con una capacidad intelectual que nos permita desarrollarnos e ir más allá de, de estas tecnologías. Pero yo creo que más bien la situación va a tender a agravarse, no solamente en el trabajo social, sino en muchas disciplinas. Y como un último aspecto, y como parte de estos desafíos para el trabajo social latinoamericano, vengo a pensar en el tema de la administración de la justicia, que sé que es lo que ustedes están trabajando el día de hoy. Aquí recurrí a una querida amiga eh, que me da clases de estos temas, que me enseña estos temas porque no es un tema de mi competencia. Y para el caso de Costa Rica, yo aquí identifico que tenemos muchas fortalezas. Tenemos un gremio en el Poder Judicial que lo han ido trabajando durante muchas décadas, se han hecho muy expertas. Y aquí yo veo tres escenarios muy importantes que hay que seguir fortaleciendo. El tema del peritaje, que el peritaje es fundamentalmente saber hacer investigación en el campo de la administración de la justicia. Y eso nos obliga a una actualización constante, nos obliga a estar revisando nuestros métodos de recolección de información, nos obliga también a estar revisando las capacidades interpretativas, pero también desde mi perspectiva me obliga a una cosa muy importante, a no trabajar con preconceptos y a no trabajar con prejuicios. ¿Por qué? Porque una buena cantidad de la población que tiene alguna situación de problemas con la justicia no lo hace porque quiere, sino porque hay condiciones sociales desde hace más de 40, 50 años vinculadas con el neoliberalismo que están impulsando la violencia social. Yo, por ejemplo, no puedo entender la gran cantidad de bandas y de violencia, inclusive delincuencial que hay en Ecuador, si no entiendo también los niveles de exclusión social por los que ha pasado Ecuador. Y en el caso de Costa Rica, que nos ha llegado dichosamente tarde, pero está llegando, yo no puedo dejar de entender esta gran cantidad de bandas que están cometiendo delitos y el crimen organizado a la luz de, uno, la política norteamericana de consumo de drogas, porque hay una política de consumo, pero también una política donde vía la lucha contra las drogas se imponen políticas en América Latina. Eso nos está afectando y también los conflictos militares que han habido en otros países, pero también el tema de la exclusión social. Entonces, esto es todo un círculo vicioso. Y insisto, para el tema de peritaje, yo no puedo dejar de entender estas situaciones de violencia si no entiendo lo anterior. Y también hay un tema muy importante que es el tema de la justicia restaurativa, que está vinculado más con los pequeños, digamos, con crímenes o con actos donde se delinque, que son más pequeños y donde el trabajo social puede y realiza actividades muy, muy importantes, pero que también implican, al menos para mí, dos cuestiones. Una, insisto, no perder la perspectiva del contexto social donde estas personas delinquen, ¿verdad? Hay muchos contextos. Y el otro que para mí también es muy muy importante es la perspectiva que el trabajo social brinda en materia de derechos humanos. Y aquí vuelvo entonces nuevamente a lo que planteé en el primer elemento, esa direccionalidad política. No es trabajar en el sistema de justicia simplemente porque a veces pagan muy bien o porque hay muy buen reconocimiento, sino porque yo tengo la perspectiva de avanzar justamente en una sociedad más justa, más inclusiva, y que cuando esta población cumpla con su delito, sea con una perspectiva de que haya que estar en la cárcel o que se haga justicia restaurativa, que esta población tenga mejores condiciones para que una vez que se reintegra plenamente a la sociedad, no tenga que volver a delinquir. Y eso, compañeras, desde mi punto de vista,
es prácticamente que el talón de Aquiles, porque ¿cómo hago para trabajar con eso? Y un aspecto ahora sí ya final para terminar, tiene que ver con el hecho de cómo gerencio eso. Tenemos diferentes lógicas de gerencia social. Una lógica que, por ejemplo, yo he visto mucho en Perú, que yo lamento, que es más la perspectiva de cómo organizo un servicio en función del dueño de una empresa o en función de una institución, pero no es una gerencia social que esté orientada más bien a cómo pienso o cómo reconstruyo un servicio social en función de los derechos humanos de la población. En este sentido, la gerencia social, desde mi perspectiva en el campo de la justicia social, tiene que ver justamente con esa capacidad proyectiva para imaginar servicios sociales, servicios de administración de la justicia, puras, organizar estos servicios de manera que sean críticos, propositivos, que evalúen el alcance de sus trabajos en el mediano y largo plazo. Entonces, bueno, con esto cierro mi intervención y si fuera pues el espacio, pues con mucho gusto atiendo preguntas y comentarios. Y perdón por extenderme más allá de los 10 minutos, duré otros 10 más. A ti, Marcos, qué enriquecedor tu ponencia y el abordaje de las condiciones políticas, sociales, económicas que están afectando a nuestros países, principalmente América Latina. Ha sido un recuento maravilloso de cómo la precariedad laboral inclusive está inmersa dentro de estas perspectivas de abordaje e intervención del trabajo social y nos ha encantado que cierres también con estas perspectivas que tiene que incluirse o imbricarse dentro del peritaje social forense. Completamente de acuerdo. Sí, Marcos. Sí, miren que olvidé una cosita. Bueno, Claro. Daisy que está al tanto. eh, un tema para mí fundamental es el tema de la actualización. Yo creo que una cuando termina la universidad no puede quedarse satisfecha con lo que aprendió. Yo me Ujú, formé durante una época de la vida en que no teníamos computadoras y nuestras posibilidades de estar actualizadas y actualizados como estudiantes eran las bibliotecas. Éramos ratas de biblioteca, siempre estábamos buscando ahí nuevas revistas, nuevos libros y a veces le ganábamos a las profes por eso, ¿verdad? Hoy en día tenemos mucho acceso a información, pero información también de muy mala calidad. ujú, Entonces, yo las invito, tenemos un canal que se llama, bueno, tenemos una página que se llama Biblioteca Virtual de Trabajo Social. ujú. Está tanto en Facebook, está tanto en la web, está en Telegram y está en WhatsApp. Y Ajá. ahí ustedes pueden encontrar que siempre estamos cargando libros, revistas, ponemos información de congresos, pronunciamientos. Ahora que Margarita Rosa fue premiada también con un premio a nivel mundial, ahí colocamos la información. Entonces, Biblioteca Virtual de Trabajo Social y ahí ustedes pueden estar constantemente actualizadas de esas novedades que sé que les van a ser de mucha utilidad. Y Marcos, y ese también es un agradecimiento y un reconocimiento a ti por tenernos informados, por siempre estar a la vanguardia de lo que significa todo este enriquecedor proceso que es el trabajo social y de lo que van escribiendo nuestros amigos y amigos trabajadores sociales. Realmente es un reto y es una alegría. Tú también topaste el tema de justicia restaurativa. Dentro del peritaje social forense es un reto en las conclusiones y las recomendaciones que se integre como recomendación de un perito ante el juez, cuáles son los elementos para reparar, cuáles son los elementos para rehabilitar a un ser humano. Si bien hemos perdido el horizonte de lo que significa la rehabilitación explícita en las Naciones Unidas y en las reglas Mandela, es hora de comenzar a retomarla. Conversamos con nuestros estudiantes siempre desde el grano de arena que podemos producir en nuestras investigaciones. Muchísimas gracias, Marcos. Me parece que hay algunas preguntas de mis estudiantes y vamos a comenzar con ellas. Por favor, las estudiantes que tengan alguna pregunta para el doctor Marco Chinchilla.
Buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto por haberle Mm. conocido en esta ocasión y muchísimas gracias por todo su conocimiento que nos ha compartido el día de hoy y por los tips que nos da para la información. De verdad es muy enriquecedor para todas nosotras porque en un mundo tan lleno de tecnología y nosotras tan acostumbradas a estar en contacto con esto, es muy importante que tengamos una biblioteca virtual en donde podamos tener esa información lista en cualquier parte del mundo. Entonces, muchísimas gracias por eso. Yo quería preguntarle principalmente una cosa en especial. O sea, basado en esto de la tecnología, yo quisiera saber cuál es el impacto que genera en las personas solamente recurrir a las inteligencias artificiales para resolver sus dudas o para em, como para realizar sus trabajos y ese tipo de cosas. ¿Cómo nos afecta a nosotros como profesionales y a las personas que acuden a nosotros como usuarios? Esa es mi pregunta. Gracias. Majo, muchas gracias. Qué pregunta más interesante. Voy a darle como dos respuestas. Una con una perspectiva muy empírica de lo que yo he ido captando y otra ya con un estudio muy serio que hace poco se publicó. Em, Vamos a ver. En el año 1900, no, en el año 2018, en un congreso que hubo en Colombia, en un seminario latinoamericano, hubo una mesa que estaba vinculada con el tema de las tecnologías en trabajo social. Entonces yo participé ahí y lo que a mí me asombró mucho era que la gente lo aplaudía plenamente. Cursos virtuales, etcétera, ¿verdad? Había más aspectos. Y digamos, yo tengo que reconocer que en cierta manera yo fui como una suerte de pionero, porque en 1995 hice un planteamiento, ya hace justamente 30 años, de un boletín electrónico que hasta el momento sigue existiendo. Pero ese boletín, lo que nosotros fundamentalmente hacíamos era divulgar información. La gente después veía a ver qué hacía con esa información. Con el paso del tiempo yo fui captando de que más bien el agravante era que había tanta información que la gente lo que hacía era copiar y pegar y que le estaba delegando a algunas tecnologías em, la capacidad analítica. Entonces, por ahí del año que fue, como por ahí del año 2011, un congreso en Chile, comencé a decirme a mí mismo sobre estos alcances, ¿verdad? Yo más bien miraba como riesgos. Entonces, en el 2018 planteo esa preocupación en ese seminario latinoamericano y yo imaginaba que las implicaciones más severas las íbamos a tener dentro de unos 25, 30 años. Pero bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que para el siguiente seminario latinoamericano, que fue en Uruguay en el año 2022, o sea, 4 años después, noviembre, aparece ChatGPT. Y ChatGPT ya en aquel momento hacía cosas impresionantes para la formación profesional. Pongo aquí un ejemplo muy concreto. El año pasado yo llevé una ponencia al evento mundial del trabajo social que fue en Panamá y yo advertía ya las implicaciones y riesgos que esto tenía. Entonces yo le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera un plan de estudios de trabajo social en 5 años, como es en Costa Rica, dividido en ciclos, en ciclos, 2 ciclos por año. Fue impresionante porque ChatGPT, lo que nosotros tardamos 3, 4 años o 5 años discutiendo, inclusive con la participación del estudiantado, ChatGPT lo hacía en menos de un minuto. Y yo le dije, bueno, hágame esto mismo, pero con una perspectiva crítica. Y entonces, igual, en menos de un minuto, me hizo un nuevo plan de estudios que me pareció que era demasiado marxista. Entonces yo le dije, hágame lo mismo, pero que no sea tan marxista. Y yo dije, impresionante, es súper parecido al plan de estudios de la escuela. Entonces, ¿cuál fue, diría yo, el primer riesgo que yo encontraba ahí? Que la capacidad de debate intelectual desaparecía completamente. O sea, no había debate ni con estudiantes ni entre compañeros. Como les decía, espacios de trabajo donde durábamos 2 años desaparecían completamente. 4 años, ¿verdad? Eso desaparecía completamente. Y ya sabemos que hay algunas unidades académicas en América Latina haciendo eso de esa manera. Eso es muy grave. Pero también ya lo vimos con algunos cursos donde los estudiantes
hacen todo por inteligencia artificial. Ellos no quieren pensar, dejan todo para el final. ¿Y eso qué nos ha implicado? Que cuando hay que entregar trabajos o hay exámenes, no, ya no más trabajos para la casa, sino que los hacemos en el aula. Y ahí no se da cuenta quién está usando el cerebro y quién más bien estaba usando la inteligencia artificial. Pierden los cursos. Eso digamos de lo que yo vi empíricamente, porque también quiero contar que no hace mucho me jubilé, aunque sigo activo haciendo muchas cuestiones, también con ALAIDS, que es la Asociación Latinoamericana de Enseñanza, Investigación y Trabajo Social, pero ya también salió un estudio muy interesante en Harvard, donde se demuestra que la gente que está utilizando la inteligencia artificial está teniendo algunas pérdidas cognitivas muy importantes. Y eso que esto es el primer estudio, creo que se hizo apenas como con 1.000 personas, entonces vean que es bastante grave lo que ya estamos encontrando en ese plano. Y para mí, insisto, lo más grave es que le estamos enseñando a la inteligencia artificial cómo hacer nuestro trabajo. Cada vez que recurrimos a ella, le estamos diciendo cómo hacer nuestro trabajo y después ellos van a utilizarlo de una perspectiva comercial, no tengo la menor duda, para intentar sustituir nuestro trabajo profesional. Entonces contesto por ahí, Majo, a su pregunta. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bien. Tenemos una siguiente compañera que quiere hacer una pregunta, pero no puede activar su micrófono. Ella dice, usted menciona que el trabajo social se ha estado emancipando de a poco, pero a la vez es una disciplina que debido a las circunstancias de la actualidad también se ha visto en decadencia. ¿Qué alternativa puntual o sugerencia podría dar para que todas las profesiones y sobre todo la de trabajo social no pueda ser reemplazado por una IA o similar? Vean, ahí yo no tengo una plena respuesta. Más bien tengo una preocupación muy grande que es que efectivamente la inteligencia artificial podría asumir muchas de nuestras respuestas, digamos muchas de nuestras acciones profesionales. ¿Por qué? Porque es fácil de entrenar. Si yo tomo un tema que aquí hablaba en casa con una colega, si yo tomo 1.000 informes sociales vinculados con temas de peritaje, em, yo puedo tomar esos 1.000 informes sociales para entrenar una inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial podría dar sus resultados muy bien. Y si yo vinculo esa inteligencia artificial con esta computadora y le pido a la computadora con un software que identifique si esa persona me está mintiendo, la inteligencia artificial puede hacerlo. ¿Por qué? Porque puede captar si mis pupilas están dilatadas, si no están dilatadas, si estoy sudando, si no estoy sudando, cosas que inclusive a veces los seres humanos no podemos hacer. Inclusive, con un software adecuado, con un entrenamiento adecuado, una inteligencia artificial podría efectivamente, a partir de cómo yo estoy hablando, cómo me estoy externando, podría darse cuenta si yo estoy mintiendo, si no estoy mintiendo. Entonces, ¿qué sí creo yo que es importante en este momento? Cosas que las inteligencias artificiales aún no van a poder hacer. Bueno, mi perspectiva es que efectivamente el trabajo social, dichosamente, se ha venido tecnificando y se ha convertido en una ciencia en las últimas décadas, ¿verdad? O sea, cuando pasé al trabajo social en América Latina, yo diría que éramos fundamentalmente una técnica. Pero ya uno miraba el trabajo de Mary Richmond, hablamos de hace 100 años, y Mary Richmond le incorpora algunos elementos científicos al trabajo social. Y con el paso del tiempo, también nosotros hacíamos investigación en trabajo social, y investigación muy avanzada, investigación científica, quiero insistir en esto, ¿verdad? Bueno, hoy en día tenemos inteligencias artificiales que también hacen investigación en función de lo que uno le pida. Pero una cosa que la inteligencia artificial aún no ha hecho es tener una perspectiva ético-política. Habría que ver si dentro de algún tiempo eso se podría hacer. Entonces, yo aquí sí insisto o hago una insistencia, ¿verdad? Muy vehemente, a que tengamos una perspectiva ético-política en el trabajo social, que yo creo que es en principio lo que nos da algunas garantías. Ahora, uno podría definirle a una inteligencia artificial
una perspectiva ético-política o una perspectiva nada más técnica. Pero bueno, ya son otras cosas muy, muy diferentes. Es un tema ahí más vinculado con el algoritmo que se trabaje. Aquí es importante también decir que en los trabajos sociales no tenemos experiencia en algoritmos. Yo nada más conozco dos colegas a nivel de, bueno, ya tres que han hecho algo de eso, pero la mayor parte no tenemos conocimiento matemático como para definir eso. Entonces yo creo que ese es un tema central. Por eso insistí mucho al principio en la densidad teórica. ¿Por qué? Porque somos nosotras las que, digamos, yo digo, yo recuerdo una vez que yo fui a Ecuador y nos fuimos a un pueblo a hacer compras y yo no entendía absolutamente nada del idioma que ahí se hablaba. De yo en español y ellos con sus lenguajes posiblemente aymaras, no sé, ¿verdad? Pero habría que ver, hoy en día se puede hallar un traductor, pero las expresiones concretas como estas culturas viven, posiblemente todavía la inteligencia artificial no pueda entenderlas. Nos toca a nosotras, ¿verdad? Temas de género, temas de participación social. Yo soy el que prefiere el abrazo, pero hay gente que está encantada haciéndole todos los días preguntas afectivas a la inteligencia artificial. Y ya es un tema sociológico y psicológico de peso en el mundo desarrollado. Y sí creo, contestándole ya finalmente a Nadia, que tenemos que avanzar un poco similar a la legislación europea, porque la legislación europea en temas de inteligencia artificial está más drástica que lo que vemos en Estados Unidos. Es que en Estados Unidos uno encuentra un esfuerzo por estar haciendo un constante negocio. En Europa hay más cuidado con la protección de los datos y también con la protección de la persona. Entonces creo que tenemos que dar un debate en esa línea, pero lamentablemente no estamos dando ese debate, estamos más con la tendencia norteamericana. Ahí les dejé mi correo electrónico, el teléfono, por si ocuparan contactarme para algo, inclusive para la biblioteca virtual. Lo sabemos, Marco, sabemos tu entrega y compromiso permanente. Quería agradecerte y quería invitarte a continuar con nosotros, con otra colega chilena que también está presente ya. Y muchas gracias por ese maravilloso mensaje y tu generosidad y que pues el reto es que en los sílabos nuestros también ya podamos colocar esa biblioteca virtual. Un abrazo, querido Marcos, de nuevo a la distancia. Espero verte en algún momento, Muchas pronto, gracias. personalmente. Muchos Y a éxitos. continuación, mi compañera. Valoramos profundamente su aporte en este foro. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio estimula al verdugo, nunca al torturado. Ellie Wilson. Ahora recibimos con un inmenso entusiasmo a Jenny Lowick, cuya presentación vendrá de la mano de Jocelyn Wang. Listo. Muy buenos días con todas y todos. Es un honor para mí presentar a la destacada profesional Jenny Lowick Russell Ábalos, quien hoy nos va a acompañar. Jenny es trabajadora social, especializada en gerontología y cuenta con una impresionante trayectoria que abarca más de 3 años de década de experiencia en la gestión y dirección de programas sociales, tanto a nivel nacional como local. A lo largo de su carrera, Jenny ha trabajado en diversas instituciones del sector público, desempeñándose en el sector nacional del adulto mayor, SENAMA, en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en la Presidencia de la República, perdón. Su labor ha sido clave en la creación e implementación de políticas públicas que benefician a las personas mayores. En el ámbito de la sociedad civil ha tenido un rol fundamental en organizaciones como Hogar de Cristo, Urbanismo Social y Junta de la Calle, donde ha liderado proyectos de gran impacto social. Además, ha trabajado como consultora para organizaciones internacionales de prestigio, como lo es la CEPAL y la y ha integrado equipos de trabajo dedicados a la innovación en el diseño de programas para personas mayores. Jenny también se ha destacado como aspirante a de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Rosario y ha sido invitada a formar parte del núcleo interdisciplinario de psicogerontología en la Universidad de Chile. Actualmente es miembro del directorio de la Sociedad de Geriatría y Gerontología en Chile, donde continúa contribuyendo al desarrollo de campo gerontológico en nuestro país. Hoy estamos teniendo el privilegio de contar con su presencia
estamos seguros de que su vasta experiencia y conocimiento nos va a brindar sobre el trabajo social y la gerontología. Sin más que añadir, quisiera que recibamos con un cálido aplauso a Jenny Lowick Russell Ábalos. Muchísimas gracias. Ahí veo Jenny. caras conocidas. Hola, ¿cómo estás? Espero que funcione todo muy bien, que este internet funcione y quiera que nos podamos comunicar. Gracias, Querida Daisy. Jenny, una alegría para Ecuador también tenerte. Estamos con Marcos Chinchilla de Costa Rica y ahora tenemos tu presencia. Es maravilloso escuchar las voces de nuestros amigos y maravilloso escuchar la voz del trabajo social en este espacio de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenida, Jenny. Te damos la palabra. Muchísimas gracias por esa política pública que también ha tenido manos de trabajo social chileno. Tus manos. Adelante. Muchísimas gracias por la presentación, Jocelyn, Aló, Daisy. muy buenas tardes. Muy bueno. Muy Ah, Buenas buenas tardes. tardes. un Un segundito. abrazo Mi desde querida Chile, que Jenny, solo un segundito, si nos permites un segundo. Ya. Sí, con todos quisiéramos agradecer la presencia de nuestro decano Jorge Piedra, que se encuentra aquí conectado en este momento, para que por favor nos pueda ayudar con su aporte en el cierre final. Gracias. Aló, Sí, aló. la escuchan. Muy buenas tardes. Daisy y compañeros que están en el trabajo del día de hoy. La verdad es que me siento muy contento por la forma en cómo se ha venido trabajando. Los he venido siguiendo un poco más de media hora precisamente al respecto del tema con el compañero Chinchilla. Me parece que es una importante aporte que nos da a la carrera de trabajo social y a todos aquellos que tienen una inquietud al respecto del trabajo social forense como tal. Yo creo que el trabajo que ha realizado Daisy como subdecana de la facultad y como responsable de la asignatura también nos permite a nosotros tener una visión sobre las condiciones que le damos al trabajo académico a nivel institucional. Quiero agradecerles a ustedes y felicitarles, pero realmente el tema institucional nos llena de toda una serie de cosas. Estoy recibiendo en estos momentos una delegación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para trabajar con procesos de capacitación precisamente con mujeres de la provincia de Pichinche y del Ecuador de manera general. Y entonces quiero felicitarles, saludarles y agradecerles por hacerme partícipe del evento del día de hoy. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, querido Jorgito. Gracias a nuestro decano por estar presente. Eh, Muchísimas gracias a todos y a todas quienes continúan con nosotros. Querida Jenny, una vez que nuestro decano nos ha dado este saludo maravilloso, te invitamos a continuar con la ponencia. perfecto. Espero que se escuche muy bien. Gracias, decano, don Jorge. Mario, que además Mario Chinchilla precediéndome es un honor por su tremenda trayectoria y de trabajo. Y yo creo que no solamente que sepamos, sino que la manera en que nos relacionamos entre nosotros y esa cercanía, espero lograrla en estos espacios que me han brindado. Daisy, mira. En realidad que yo no tengo ninguna presentación PowerPoint, pero lo que quiero es conversar con ustedes sobre algunas experiencias que en Chile hemos tenido. La vida ha sido muy generosa conmigo, digamos, muy agradecida porque he tenido la oportunidad de estar en distintos lugares dentro de lo público y dentro también de las fundaciones, sociedad civil, para poder trabajar en una materia que ya llegó para quedarse, no solamente en Chile, sino que en muchos de nuestros países de nuestra América. Entonces, yo lo que quería hoy día, a partir del tema que me planteas, que están trabajando los socios forenses, creo que hay una experiencia que me parecía interesante compartirla con ustedes. Yo lo que he aprendido en más de 30 años de trayectoria de trabajo social, em, es que todas las temáticas de las normativas, las leyes,
los decretos, resoluciones que seguramente cada uno de ustedes cuando ya empiecen en la práctica, porque entiendo que están ya casi en último año, por lo tanto están más que a portas de tener influencia en las posibilidades de mundo para las personas, sino que se van a encontrar con un mundo donde nosotros vamos regulando nuestros acuerdos sociales. Entonces, lo que he ido aprendiendo de la práctica es que todas las leyes, las normativas, resoluciones, etcétera, son la materialización de ciertas decisiones, son la materialización de decisiones políticas dentro de los países. Y cuando digo, hay autores que lo hablan mejor que yo, por supuesto, Leonard Dioffe habla que las decisiones políticas son finalmente reguladas, pero ¿a qué me refiero con esto? Es la decisión política de un país de transformar los problemas sociales en problemas públicos. Eso fue lo que aprendí en la práctica, muchas veces no de manera tan fácil. ¿Y esto qué significa en concreto? Y cuando se convierte, porque no todos los problemas sociales se convierten en problemas públicos, porque si fuera por el peso de la evidencia, de las condiciones muchas veces miserables en que se encuentran mujeres, niños, personas mayores, personas con discapacidad o distintos grupos humanos, migrantes que hoy día estábamos siendo en el mundo una temática muy relevante para nuestros países, si fuera por el peso de la evidencia, hace mucho rato que ya tendríamos programas, servicios y ofertas públicas en cada uno de los países. Pero no es el peso de la evidencia, es el peso de las decisiones políticas que finalmente se transforman problemas sociales en problemas públicos. Entonces, ¿y eso qué significa en concreto? Que los estados, o que el Estado, en este caso chileno, se hace parte de la intervención para resolver esa problemática. Y en el mejor de los casos, erradicarla. ¿Se acuerdan muchos de ustedes seguramente cuando aprobamos muchos países la Convención para la Erradicación de la Violencia de Género? Entonces, bueno, vamos tomando ciertas decisiones. Y en ese campo había un tema del cual me tocó ser parte hace muchos años, que tiene que ver con el maltrato y la violencia contra personas mayores. Yo creo que de los temas regulatorios podríamos hablar muchas cosas, pero quisiera transmitirle una experiencia más bien práctica. Eh, Pasaron más de 10 años en el caso de Chile, antes que por primera vez estudios exploratorios en el caso de Chile demostraran que el maltrato a personas mayores existía, con datos, investigaciones, y no muchas, pero de alguna manera esos estudios en el año 98 me tocó conducir uno y fue una gran novedad, a pesar de que estamos hablando de una temática antigua, pero finalmente lo que se planteó ahí es que el maltrato a personas mayores existía, que era un imperativo ético abordarlo y que además exigía un tratamiento normativo, así de simple. Y después pasaron con esos datos, que fue bastante, hubo harto cobertura mediática, por así decirlo, y se determinó que en el caso de Chile, uno de cada tres personas mayores era víctima o había sido víctima de maltrato alguna vez en su vida, en su momento de 60 años hacia adelante. Pero tuvieron que pasar 10 años antes que se te hiciera un tratamiento normativo. Y ahí apareció la ley 20.427, que en el caso de Chile lo que se hizo fue reconocer el maltrato, la violencia contra las personas mayores y se incluyó en la legislación nacional. Y para ello, ¿qué se hizo? Se logró a partir de ese momento reconocer que existía el maltrato físico, el maltrato psicológico a personas mayores, el abuso patrimonial o económico, em, otros tipos, negligencia, el abandono, etcétera. Inclusive también el maltrato estructural, que yo creo que esa es una diferencia que se establece en el caso que ya muchos años antes se estableció con mujeres, con niños, etcétera. Y que de alguna manera lo que fue ocurriendo que no solamente el reconocimiento público, sino que además normativo. Y además de ese reconocimiento normativo, lo que se hizo o lo que se prefirió no fue hacer una ley especial para ello, sino modificar las normativas internas, las que ya existían. Se modificó la ley de violencia intrafamiliar. Les cuento esto porque tiene mucho que ver con la historia. Modificación a la ley de violencia intrafamiliar que ya existía, pero solamente enfocado hacia mujeres, hacia niños, etcétera. Entonces se incluyó el concepto a personas mayores.
A partir de esa ley, se modificaron leyes que tenían que ver con los tribunales de familia, porque los tribunales de familia hasta ese minuto se declararan incompetentes, es decir, se echaban para atrás, es decir, no tenemos nada que ver con esto y por lo tanto con esa ley se modificó que los tribunales de familia se hicieran parte de esto y ya no se declararan más incompetentes. Y también se modificó el Código Penal, porque fíjense que también las costumbres significa que hasta ese minuto no se reconocía la posibilidad o la existencia del robo, por ejemplo, entre padres e hijos. Por lo tanto, con esa modificación del Código Penal, lo que se hizo fue reconocer que y penalizar el abuso patrimonial o económico por parte de familiares. Bueno, con el tiempo, para no aburrirlos con tanto detalle, pero con el tiempo se fueron acuñando precisiones de las normativas. Y con eso los equipos técnicos, trabajadores sociales, abogados, terapeutas, kinesiólogos, médicos, medicina forense, etcétera, empezaron a participar de esto. Pero han pasado muchos años. Fíjense que esa ley se promulgó en Chile en el año 2010. Y todavía, bueno, ¿qué pasó con eso? Posteriormente se hicieron más precisiones normativas, ya no solo reconocer que, por ejemplo, cuidadores familiares podían ejercer algún tipo de maltrato y por lo tanto normar eso, penalizarlo, etcétera, sino que también después agregaron los cuidadores no formales. Más adelante se instalaron las corporaciones de asistencia judicial, las duplas psicosociales, se generó un programa de buen trato a nivel nacional donde habían abogados, asistentes sociales en las distintas regiones, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decirles con eso? A partir de una norma se genera oferta y se empezaron a generar programas. Pero en la experiencia, al final uno dice, bueno, ¿cómo les ha ido con eso en el caso de Chile? Quizá una de las maneras de poder darnos cuenta de aquello es poder decir, bueno, la primera pregunta obvia, ¿disminuimos la cantidad de casos o de personas mayores que pudieran ser víctimas de maltrato en Chile? Cuando nosotros hicimos la primera investigación, estudio exploratorio, y se promulgó la ley, desde el año 2010 hasta más o menos el año 2017, se estableció que la prevalencia en Chile era uno de cada tres personas mayores. Después otros estudios posteriores, el 2017, fueron como más positivos. Dijeron, no, mira, hemos disminuido de uno de cada cinco personas mayores. Y otros estudios posteriores, hasta inclusive la fecha antes de pandemia, decían que finalmente uno de cada seis personas mayores era víctima de maltrato. O sea, los datos en términos de prevalencia nos indicaban que en el caso de Chile, con las distintas medidas normativas de programa, etcétera, habíamos disminuido la temática. Pero cuando uno mira los temas en prevalencia, esos son porcentajes, esos son proporciones. Cuando uno traduce esos mismos datos y esas mismas proporciones, uno de cada seis, uno de cada cinco, uno de cada tres, y los transforma en número de personas, de acuerdo al total de población, uno se puede dar cuenta que esas prevalencias no guardan ninguna relación con la cantidad de personas mayores que en Chile está siendo víctima de algún tipo de maltrato. Esas prevalencias, dado que uno va evolucionando en el número de población mayor de 60 años en el país, significa que en cada proporción podría variar, pero en traducción de número significaba que en el caso de uno de cada tres personas, significaba en aquellos años 515.000 personas, en el caso de Chile. Después, en el 2017, esa misma proporción de uno de cada cinco significaban 570.000. Y después, uno de cada seis eran 450.000. O sea, a pesar de todas las intervenciones, en casi 20 años no hemos reducido un ápice del medio millón de personas mayores que han sido víctimas de maltrato. Entonces tú dices, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos programando? ¿Cómo lo estamos organizando? Y muchas veces esto tiene que ver con la lógica de la mirada, cómo estamos abordando los temas. En el caso de Chile ha habido todo un proceso, y como ustedes y muchos otros países latinoamericanos, que hemos estado tratando de avanzar en la consolidación de los derechos humanos de las personas mayores. Porque esto no se trata solamente de un caso, se trata de una forma de operar por cada uno de los países. En el caso de Chile, somos un país que ustedes, bueno, ninguna vergüenza en decirle, pero somos un laboratorio neoliberal
del cual somos con un reconocimiento internacional, por así decirlo. Pero hoy día estamos asistiendo a nuestros países latinoamericanos en procesos casi regresivos en materia de derechos. No solamente está siendo difícil avanzar en derechos, sino que también en proteger los ya ganados. Y eso es un ámbito del cual los trabajadores sociales no podemos quedar ajenos. Las discusiones que alcancé a escuchar una frase de Mario Chinchilla que me parecía notable. Él hablaba de que hay una discusión ética que dar en esto. Esto, lo que nos está ocurriendo en los distintos países, es las formas de operar, la oferta pública que está dirigida, en este caso a personas mayores, pero creo que no me equivoco si lo estoy planteando para mujeres, para niños, etcétera. Tiene que ver con ir disminuyendo mucho las, los trabajos que hacen los estados con la población, individualizando las responsabilidades. Y por lo tanto eso significa que cada vez más nuestras poblaciones, nuestros pueblos en América Latina, cada vez más están creyendo que son responsabilidades individuales el resolver sus calidades de vida. Esa es la discusión que hoy día los trabajadores sociales nosotros necesitamos meter. No se trata de saber solamente qué vamos a hacer, sino desde qué lugar nos vamos a posicionar para hacer lo que queremos hacer. Entonces, muchas veces, ustedes que están a puerta de trabajar o de buscar distintas alternativas de realizar la intervención en lo social, muchas veces uno se pregunta, ¿dónde voy a trabajar? ¿En algún tribunal, en alguna corporación de asistencia judicial, en algún programa estatal, en una fundación o en alguna cosa que yo mismo voy a inventar con mis amigos para poder trabajar en lo social desde otras veredas? No, la pregunta no es dónde voy a trabajar, sino con qué mirada voy a trabajar. Esa es la importancia de poder ir generando en el lugar que cada uno se sienta más cómodo. Hay personas con las que tenemos discusiones, amigos del alma, que tienen una posición donde la idea de la meritocracia eh, es válida. Bueno, discutámoslo, porque al parecer en la historia, al menos en Chile, de más de 40 años de una intervención donde la meritocracia ha sido un eje basal, no nos ha ido tan bien. Donde lo que hemos logrado es que nuestro pueblo piense cada vez más que es su responsabilidad individual el resolver sus condiciones de vida. Entonces, cuando tú ves que eso está pasando con nuestras poblaciones, con nuestros pueblos en América Latina, tú dices, eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Cómo vamos a trabajar en los ámbitos de lo colectivo con la gente? ¿Cómo vamos a pensar en un nosotros dentro de cada uno de los países? ¿Cómo vamos a pensar en nuevos acuerdos y pactos sociales de la población para que aquellos que no están en las mejores condiciones que cada uno de nosotros, que no es, porque en realidad nadie está fuera del sistema, en esto no hay exterioridad, ese es mi pensamiento, es una perspectiva, no estoy diciendo que sea la única, pero mi perspectiva es que en esto muchas personas me preguntan, bueno, ¿cómo salimos de esta lógica neoliberal y capitalista que tenemos en Chile? Yo le digo, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema? Es que si tú piensas que podemos salir de esto, en realidad no existe la exterioridad. Todos estamos dentro. Lo que pasa es que a algunos les toca la peor parte, ¿me entiendes? Están en peores condiciones y lo tengo muy en boga porque en este minuto estoy trabajando, por ejemplo, con personas en situación de calle, que es un punto del cual también me tocó en otro momento de mi vida instalar esa temática dentro del Estado, que ya no era el viejo del saco de la esquina, sino que un nombre más técnico, que eran personas en situación de calle, que son la demostración, son la materialización de esta población el corolario de aquellos que no tienen nada. No tienen servicios de seguridad social, no tienen salud, no tienen hogar. No estoy hablando solo de viviendas, no tienen hogar, redes. Es como el corolario de aquellos sistemas donde la resolución individual de la calidad de vida hace su peor escenario. Entonces, lo que quería decirles es que, mira, en el caso de Chile, ¿en qué estamos avanzando en esta consolidación de derechos humanos? Y esto tiene que ver con la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, del cual Chile y varios países, 11 que ya lo han ratificado, se han hecho parte desde hace algunos años. Y esos procesos normativos demoran mucho tiempo. Entonces las preguntas, tú dices, bueno, ¿qué hacemos entre medio?
Y en esta convención que Chile adquirió el 2015, ratificó el 2017, se estableció y promulgó un decreto, el número 162 en el caso de Chile, para poder formalizar esta inclusión de la convención. Hoy día se está en un proyecto de ley, de una ley integral para el tema de las personas mayores que se llama de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable. Bueno, y yo creo que solo para terminar en para decirles que esta ley ya lleva 3 años de discusión, que hoy día ya el 30 de junio pasó al Senado, y lo que se intenta es poder, a partir de esta ley, establecer una política. Cuando les digo cómo nos ha ido, nos vamos dando cuenta de nuestros vacíos, no solo normativos, porque los normativos nos legitiman las acciones que nosotros estamos haciendo, pero eso no es suficiente. Legitimarlo no es suficiente, sino que pensar desde dónde esa legitimidad que le damos a nuestros acuerdos y pactos sociales y políticos, vamos a darle curso. Bueno, eso quería en inicio compartir. Em, Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Jenny. Un aporte fundamental en este conversatorio que ha sido tan enriquecedor para el día de hoy, para nosotros. Hablar de esta mirada y desde el lugar en donde nos ubicamos para hacer nuestra intervención juega muchísimo con la dignidad del ser humano y juega muchísimo con el respeto por los derechos humanos del otro y otro. Tú has colocado esta IES en la intervención de lo social. Muchísimas gracias por este diálogo que no solamente nos lleva a pensar que es un problema del otro, sino es un problema colectivo, por colocar que en esa vereda estamos todos y todas y que desde esa vereda tiene que surgir la participación, una participación colectiva, un nosotros, eh, mirar desde este espacio la responsabilidad colectiva que tenemos y cómo vamos a realizar la intervención, con qué mirada. Y comenzamos esta discusión contigo también de algo que nos decían algunos como la Janine Arce, que nos dice mirarnos con los mismos lentes, colocarnos en la misma condición del otro, porque cuando le miras con desigualdad, entonces hemos roto esta mirada. Me parece fabuloso lo que has dicho. Voy a pasarles a mis estudiantes, ellas quieren conversar contigo desde algunas preguntas que ya se están haciendo en el chat. Muchas gracias. A ver, ya. Bueno, nuestra estudiante Juliana Rubí nos dice, la verdad me interesó mucho su texto y tenía una pregunta respecto de un tema en específico. Muchas felicidades y éxitos en su trayectoria. La pregunta es, ¿qué papel puede jugar en el trabajo social forense en las investigaciones de suicidios en adultos mayores? Qué hermoso. Perfecto. Gracias, me diste el pase porque lo tengo muy en calentito ese dato. Mira, yo creo que los temas de suicidio en el tema forense es un tema que llegó para quedarse también. Y se los puedo plantear porque hasta antes de la pandemia, a ver si logro explicárselo de esta manera más simple. Hasta antes de la pandemia, muchos factores de riesgo asociados en el campo, por ejemplo, de personas mayores, pero se van a dar cuenta que esto es bastante más extendido que solamente esa parte del curso de vida. Eh, Se hablaba del apoyo social, se hablaba de los temas de abandono, se hablaba de los temas de principalmente soledad. Y en realidad nos dimos cuenta que eso no estaba asociado solamente a los temas de fragilidad o vulnerabilidades sociales, sino que la soledad se estaba transformando en un problema público a nivel mundial. La soledad se agarró como un bastión para abordar algo que mucho antes se empezó a hablar, que eran los temas de los suicidios y suicidio en personas mayores. En el caso de Chile, un estudio es muy fundamental. De hecho, miren, si inclusive hasta me espero lo tengo por acá, porque es un libro maravilloso. Mira.
Se llama Silencios. ¿Por qué necesitamos hablar de suicidio en personas mayores? Esto lo publicaron este año y un estudio de de la última década indica que las tasas de suicidio en Chile es mucho mayor en el grupo de personas mayores que entre los menores de 15. Ya en Chile los suicidios son altos. Estamos hablando de un 14 por cada 100.000 habitantes. Eso es mucho. Y en el caso de personas mayores, solo en el año 2022, en plena pandemia, aumentó a casi 20 por 100.000 habitantes en mayores de 80 años. Las personas mayores en Chile se están suicidando. Y creo que esa es una temática que no puede quedar solo en un dato. ¿Cómo se ha ido abordando el tema en el caso más mundial? Si ustedes se dan cuenta, inclusive se están generando hasta ministerios de la soledad. Se generó un ministerio de la soledad en el Reino Unido, eso creo que fue en el año 2017, 2018. En Japón se estableció un ministerio de la soledad y el aislamiento social en el año 2021. Entonces tú dices, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Que tenemos que generar ministerios y ahí fíjense que entra la lógica de la mirada. La importancia que tú planteas de las investigaciones en materia de suicidios creo que es fundamental que hoy día lo tengamos como una temática a incorporar, porque ese es un síntoma de algo que nos está sucediendo. Cuando alguien se suicida es porque muchas veces no es que quiera morir, es porque no quiero seguir estando como estoy. Y la única salida que la gente ve es ya perder la vida. Entonces, uno de esos grandes síntomas tiene que ver con una soledad, pero no cualquier soledad. Es la soledad no deseada, que ya en campo gerontogeriátrico se le ha puesto nombre, que es la soledad no deseada. Y si se dan cuenta, cuando hablo de ministerio en el Reino Unido, en Japón, que espero que en nuestro país no se tenga que implementar, porque significa que es un problema público enorme, significa que la lógica de la mirada es golpear a la temática, al problema. Pero en realidad los ministerios que deberíamos tener para eso deberían ser, no sé, pues Ministerio de la Convivencia, Ministerio de la Vinculación, Ministerio de las Redes Sociales, Ministerio del Tú me importas. Al final de cuentas, lo que salva a mucha gente de las situaciones de suicidio es saber que tiene un alguien al cual le importa. Y ese dolor que siente, ya sea físico o emocional, acabe. Entonces, ahí te habla dónde están las comunidades, dónde están los casos de personas, por ejemplo, que ya nadie debería morir solo. O sea, en casos forenses, por ejemplo, en Chile, cuando se instaló todo este programa de personas sobre 80 años y que se instaló normativamente como la cuarta edad, una modificación legislativa. ¿Por qué? Porque se empezaron a encontrar personas mayores de 80 años muertas y que nadie se dio cuenta que ellos estaban fallecidos, sino hasta como 2, 3 semanas o un mes después. Entonces, como tú dices, ¿cómo me puedo dar cuenta? Y no estoy hablando en zonas rurales, no estoy hablando donde la densidad poblacional es baja, estoy hablando en zonas urbanas. Entonces, cuando tú dices, se me murió alguien al lado y no nos dimos cuenta sino hasta el mes después, ¿qué es eso? Entonces, cuando estamos hablando de lógicas forenses, hablar de suicidio, hablar de soledad, hablar de falta de convivencia, son temáticas que nos tienen que golpear y todas apuntan finalmente al modo de sociedad que nosotros queremos instalar. Y en eso los trabajadores sociales necesitamos estar. Entonces no solamente somos gestores o aplicadores de leyes. Yo sé que muchos que nos hemos encontrado con la muralla de las normativas y de que las tensionamos para poder tratar de brindar las mejores atenciones posibles, muchas veces es una lucha muy difícil. Pero justamente en esa lucha es donde podemos saber nosotros qué es lo que hay que modificar. Y existen experiencias de trabajadores sociales donde inciden en modificaciones legislativas. La vida generosa, como les decía al principio en mi caso, y he podido incidir, no digo la Jenny, estoy hablando de equipos humanos que trabajan y la investigación es fundamental para que eso ocurra. Si no hay datos, tenemos mucho relato, pero poco dato. Y el dato, de alguna manera, necesitamos para poder alimentar las decisiones. Espero haber contestado tu pregunta.
Muchísimas gracias. Están observando las preguntas, pero una de las especiales que te quiere hacer Romy eh, tiene que ver con la violencia en el adulto mayor. Así, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Justamente Romy. como ya entramos a colación con los adultos mayores, ¿no? Sabemos que las leyes son diferentes para cada país. Es entonces que me gustaría saber cómo es eh, cuando a esta persona adulta mayor se le vulnera sus derechos, cómo se le ayuda, cómo se interviene a esta persona ligadas a las leyes que tienen en su país. Mira, cuando hablamos de normativa ligada a lo que se hace en el país, estamos hablando de oferta pública, oferta. O sea, podemos tener también muchas leyes y de hecho esa es otra trampita que eso no se escapa a Chile, es todos los países latinoamericanos y yo diría que es un problema así around the world, así en todo el mundo. Generamos leyes, pero muchas veces esas leyes no van acompañadas de presupuesto. Entonces, decimos en las legislaciones lo que queremos hacer, pero para poder hacer eso, que al final son equipos humanos las que le realizan, etcétera, les dotamos de pocos recursos para que lo puedan materializar. Entonces, ¿qué oferta pública en el caso de Chile existe para ese tipo de tratamiento? Primero está el EMPAM. ¿Qué es el EMPAM? Desde el punto de vista de salud, es la evaluación médica de personas mayores. Y eso es gratuito tanto para públicos como para privados. Es decir, en Chile tenemos un sistema mixto, público-privado. Hay gente que se atiende en lo privado y la mayoría en lo público. Y esa es una evaluación que incluye aspectos relacionados con el tema de violencia para identificar violencia física, psicológica, abuso sexual, etcétera, etcétera. Bueno, eso primero como oferta para poder identificarlo. Entonces, si tú no tienes una oferta en tu país, que primero puedes tener un programa, pero si no tienes una oferta que permita identificarlo y calificarlo y tipificarlo, va a ser muy difícil que cualquier oferta lo tenga. Entonces es una trampita de implementación que uno tiene que tener súper claro. Ya, perfecto, voy a tener un programa de intervención, de atención del tema, pero debes tener, si no en ese mismo programa, un screening o tamizaje o tipología del tema, va a ser muy difícil que lo intervenga. Por lo tanto, a programa de atención y prevención, tener programa o líneas de identificación. Ese es el caso del EMPAM para identificación. Para la atención están las corporaciones de asistencia judicial, que brindan, son duplas psicosociales, abogados con trabajadores sociales, que atienden los casos en sus diversidades de tipología. En la Corporación de Asistencia Judicial es como, es la primera línea, por así decirlo, territorial, donde se atienden los casos que llega a la gente de la población por diversas temáticas jurídicas. Otros programas que tienen que ver con el programa de Buen Trato, que es de nivel nacional, que está inserto en el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Es un programa que por sí, que está en relación con las corporaciones de asistencia jurídica, pero lo que ha hecho es que en cada región del país, que nosotros tenemos 16 regiones, en cada región del país instala abogados, trabajadores sociales y psicólogos para hacer un equipo que reciben casos, que detectan en la comunidad, que orientan, tiene una labor más propositiva de atención, de orientación y de derivación. Los otros casos son los servicios de salud. En los servicios de salud que están mucho más especializados para poder incorporar o detectar casos y además tipificarlos cuando son casos de maltrato físico, psicológico, abuso sexual particularmente. Y que más que eso, yo diría que hay unos programas que me parece, más que un programa de oferta pública, es lo que la sociedad civil ha hecho con esto. Existen lo que se llama en Chile los observadores en materia de violencia o maltrato a personas mayores. Y son consejeros, son dirigentes de organizaciones que se han ido especializando desde hace más de 10 años, especializándose para identificar, para denunciar, para calificar servicios, para trabajar por temas de derechos, pero se han ido especializando mucho en las materias de maltrato. Por ejemplo, detectar quienes viven solos dentro de las comunas,
relación con los vecinos, etcétera, un trabajo muy comunitario. Y es eso lo que tenemos en Chile. Ahora, tú dices eso, que es increíble y maravilloso, pero con una cobertura tan baja que no da para abordar el problema, controlar el problema social. Entonces, por eso le hablaba del tema de las cifras, es decir, la investigación dice prevalencia, hemos reducido en prevalencia. De uno de cada tres, hemos bajado a uno de cada cinco, uno de cada seis. Pero cuando tú traduces esas proporciones a número de personas, que en el fondo cuando tú implementas, ¿qué te importan? En la implementación los porcentajes no interesan. En la implementación el lenguaje es número, porque tú quieres saber cuántas personas son, dónde están, quiénes son, qué características tienen. Entonces tenemos una brecha importante todavía de cobertura para la atención de población que lo requiere. Espero haber contestado tu pregunta. Sí, Sí, muchas gracias. Ha sido muy enriquecedora la respuesta. Muchas Ahora gracias. damos paso a la pregunta de Andrea Carrillo. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, Andrea. Desde su perspectiva, desde su mirada, ¿cómo abordaría esta problemática del suicidio en los adultos mayores? Es que el suicidio es un síntoma, es un problema social si lo vemos desde el punto de vista más político, de política pública, es un problema de salud pública, en primer lugar. Pero lo que se ha logrado ampliar es que ya no es un problema solo de salud, es un problema social. Y más allá de un problema social, es un problema de un modo de sociedad. Cuando la gente finalmente, quizás repetir un poco lo que conversaba, cuando la gente encuentra en el suicidio una salida, es porque no ve ninguna otra. Es porque en el caso de personas mayores, por ejemplo, no encontramos un lugar en la sociedad. Yo soy una crítica, aunque participé, debo decirlo, porque uno se va transformando en la vida laboral, pero yo era una acérrima peleadora, digamos, del envejecimiento activo, el envejecimiento saludable, todo eso de envejecimiento. Pero si tú te das cuenta, esa mirada que tenemos de provocar que sea una persona activa, que una persona mayor se encuentre saludable, si te das cuenta y lo miras con detención, es como una idea de tratar de extender la vida adulta hacia las personas mayores, porque no tenemos un lugar para la vejez en nuestras sociedades latinoamericanas, especialmente occidentales. No tenemos un lugar para la vejez. Si te das cuenta, lo que queremos es que estén saludables, que estén activos, que se sientan con una mirada desde enfoques de envejecimiento positivo, que no la comparto, pero existe y es muy importante. Eh, Como mirar tu vejez de una manera positiva. Inclusive la OMS en el año 2022 modificó su lógica de envejecimiento saludable y dijo que las personas tuviéramos las capacidades funcionales para poder tener un bienestar. Pero ¿qué habló de capacidades funcionales? Es que las personas pudieran ser y hacer lo que quisieran con su vida. Pero si tú te das cuenta, ahí es donde empieza el problema. Porque para que la gente esté saludable, que esté activa, que se sienta digna, que tenga claro qué es lo que quiere hacer y hacer y ser con su vida, tienes que tener las condiciones mínimas para que puedas lograrlo, porque si no vamos a estar generando una cantidad de discursos enormes, personas súper motivadas, inclusive por tener una vejez lo mejor de acuerdo a lo que yo deseo. Sin embargo, si no tengo las condiciones para poder llevar a cabo ese deseo, va a ser muy difícil que las personas mayores podamos vivir esta extensión de vida que cada vez está más larga, que se está transformando en un trozo de la vida cada vez más larga. Piensa tú que después de cumplir 60 años, al menos en el caso de Chile, tienes un pronóstico mínimo de vivir 20 o 22 años más. Entonces, una extensión de vida que necesitamos saber qué rol y qué vamos a hacer con nuestra vida. Y ahora, desde los campos sociales, los determinantes sociales de la salud hoy día se transforma en un tema increíble. O sea, un estudio interesantísimo del año pasado, Andreas Lachewski, ellos estaban estudiando los temas de demencia, especialmente tipo Alzheimer, y lograron demostrar que los determinantes sociales eran
más relevantes que inclusive para, que lo genético para los temas de demencia en toda América Latina. ¿Qué te está diciendo eso? Que necesitamos generar una sociedad, un lugar para las personas. O sea, el suicidio vamos a poder paliarlo, vamos a poder abordarlo, vamos a poder acompañar. Existe en Chile, desde la pandemia se instaló, y ya no se fue más, que lo encuentro maravilloso, un teléfono que para situaciones de intentos de suicidio, etcétera, puedes llamar por teléfono, una llamada anónima. Hay alguien que no te va a soltar, no te va a dejar, no te va a dejar si tú lo deseas, para poder atenderte. Pero hay algo profundo que modificar del modo de sociedad que estamos teniendo. Si no, lo que está, el crecimiento exponencial de este dato va a ser un hecho. Para los temas de suicidio, sí, de verdad que yo lo que he visto o lo que me he dado cuenta es que finalmente el programa que atiende telefónicamente los temas de suicidio, ellos dicen, mira, nos ha ido bien, pero no tan bien como esperábamos. ¿Han podido evitar suicidios? Sí. ¿En la proporción que ellos desean? No. O sea, la gente, a pesar de tener el apoyo y el acompañamiento, aunque sea de alguien, un teléfono, lo hace igual. Eso que te habla significa que no ven salidas. Entonces, yo creo que desde el tema de los estados, y esa es mi visión, que puede no ser la correcta, solo estoy hablando de una visión, pero aquí hay un tema que necesitamos que los estados incidan muchísimo más en programas. Necesitamos modificar y mejorar la calidad de vida de la gente. Necesita tener ingresos suficientes para poder ser y hacer lo que desea con su vida en la vejez, con las pensiones precarias que muchísimos tienen. Puedo desear muchas cosas, pero si no tengo recursos, difícilmente los voy a poder llevar a cabo. No tengo una respuesta concreta para eso, pero lo que sí tengo claro es para dónde tenemos que ir. Y esto no son discusiones no solo éticas, políticas, de acuerdos, de pactos sociales, sino que de convivencia. La cohesión social es el cemento, la convivencia es el cemento de la cohesión social. Y es eso el elemento key que hoy día está discutiéndose en políticas públicas en América Latina. Muchas gracias por aclararme la duda. Perfecto. Jenny, realmente ha sido maravilloso. Hemos tenido un recorrido desde el foro, el significado del foro en la pericia social forense, los enfoques que que involucran el actuar en trabajo social, em, el aporte de Marcos en cuanto se refiere a este componente ético-político y el pensamiento lejos de la IA han sido maravillosos y fundamentales. Y cerramos con la soledad, con la lógica de la mirada y con una intervención de entre, con y para los otros. Muchísimas gracias, querida Jenny. Ha sido realmente una jornada maravillosa. Te damos las gracias por haber estado con nosotros. Y a continuación, mi compañera, mis colegas estudiantes ahora, pues harán un cierre propicio de lo que ha significado toda esta mañana. Y compañeros, muchísimas gracias, querida Jenny, Marco. Muchísimas, muchísimas gracias, Daisy, por la invitación, siempre abierta a que discutamos, conversemos, lo tensionemos. Necesitamos tensionar los temas, no quedarnos dormidos, así como los temas de suicidio. Me estaba acordando el tema de femicidios, que es otra temática que he ido abordando también, femicidios en personas mayores. Uno de cada 10 mujeres que han fallecido, digamos, que son asesinadas en Chile, una de cada 10 son mujeres mayores. Entonces, algo ahí tenemos que trabajar también. Así que, Yana, muchísimas gracias. Para mí ese es un regalo que ustedes Un abrazo me para pudieran ti. escuchar. Un abrazo para ti, para Chile, para Costa Rica y para todos nuestros hermanos latinoamericanos y todo el trabajo social que se hace a nivel global.
Un abrazo por representar esas voces conjuntamente con Marcos. A continuación, mis colegas futuras. Bueno, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los panelistas que han estado presentes por compartir de su tiempo, conocimientos y reflexiones en este espacio. Nos han enriquecido con sus aportes y nos han dejado valiosas ideas para seguir reflexionando y actuando. A esto invitamos al estudiante Andrea Carrillo a compartir unas reflexiones finales y a dar cierre con este enriquecedor diálogo. Eh, Muy buenas tardes con todos y todas. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por su participación en este importante espacio de diálogo. Hemos tenido la oportunidad de escuchar una variedad de voces que desde sus distintas experiencias profesionales, académicas e institucionales han compartido reflexiones valiosas sobre el papel del trabajo social en contextos forenses. Durante el foro se ha tratado temas fundamentales que no solo enriquecen, sino que también fortalecen nuestra formación como futuros y futuras profesionales. Este encuentro nos impulsa a seguir reflexionando críticamente sobre la responsabilidad ética que conlleva el ejercicio del trabajo social forense, un ámbito que requiere sensibilidad, objetividad, conocimiento legal y un firme compromiso con la verdad y los derechos humanos. En nombre del equipo organizador, quiero agradecer de manera especial a nuestros y nuestras ponentes invitadas por compartir sus conocimientos y experiencias, así como a todas las personas que participaron activamente con sus preguntas, comentarios y atención. Como futura trabajadora social me llevo aprendizajes significativos sobre la necesidad de realizar intervenciones forenses que sean rigurosas, interdisciplinarias y profundamente humanas. Sin más que añadir, gracias por ser parte de este enriquecedor espacio y espero verlos en una próxima ocasión. Gracias. También agradecer también a los ponentes, al profesor Henry Ayala, también docente de aquí de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas, aquí en la carrera de Trabajo Social. También a Lenny Lowy, que también nos ha ayudado con una mirada y unas temáticas para reflexionar como estudiantes que somos. También al profe Marcos Chilichilla, que Chinchilla, disculpen la molestia, que nos ha dado este enfoque también de lo que es de la estructura y también cómo la inteligencia artificial está también a nuestras manos y cómo también podemos desde ahí dar también un trabajo forense. Y agradecerles por hoy, este día de una jornada de compartir conocimientos que nos llevamos tanto nosotros como futuros trabajadores sociales. Y muchas gracias. No sé si lo tengan todos. Podemos ponerlos. Adiós. Muchísimas gracias por haber estado en este evento. Gracias a ustedes y enviamos un abrazo fraterno a nuestros ponentes del día 17 y 18. Un abrazo con quienes están coordinando este espacio desde la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador y a quienes nos escuchan en cámara. Muchísimas gracias a todos. Les llevamos con nosotros en nuestra mente y recabamos el compromiso de mantenernos en la memoria. Una linda mañana y tarde para todos y todas.